Ok, ahora sí, vamos a comenzar entonces con la asistencia en virtud a los que entraron puntualmente. Eneida Marjoris Alvarado Membreño. Ok, gracias. Cindy Guadalupe Arpaiza Pérez. Cristian Darío Bernal Benítez. Gabriela Alejandra Castro Castro. Ok, gracias. Permíteme. Carla Marjorie Chávez Rojas. Erika María Cruz Castro. Kenny Isela Durán González. Ok. Paola Cristina Ferrufino Flores. Jennifer Alexandra Flores Bonilla. Karen Alexandra Flores Flores. Vanessa Abigail García Hernández. Nelson Alexander Girón Ramírez. José Reinaldo González Gómez. Presente. Ok, gracias. Itzel Januseli Hernández Orellana. Ok, gracias. Karen Melissa Lazo Lemus. Karen Noelia López Turcios. Ok. José Daniel Maldonado Zelaya. Jocelyn Leticia Ortiz Argueta, perdón. A ver, me pido permiso. Brian Alexander Portillo Sorto. Gloria Emperatriz Quintanilla Orellana. Elmer Gustavo Salgado Sarabia. Ok, dígale que sigue intentando para poder entrar a la plataforma, no hay problema. Muchas gracias por avisarme. Estará ahí Noemí Sarabia Amaya. Carlos Gerardo Sarabia Salmerón. Victoria Rosetti Sorto Montoya. Ok, gracias Victoria. Raquel Elizabeth Sorto Torres. Presente. Gracias. Dani Miguel Humanzo Rubio. Presente, Lic. Ok. Jacqueline Lisbeth Umaña Galeas. Ok. Kevin Alberto Velázquez Cruz. Karina Lisbeth Ventura Fermán. Wendy Lisbeth Ventura Hernández. Presente. Gracias. Adinet Marina Vigil Romero. Ok. Ana Cecilia Zelaya da Silva. Y también a Jennifer Alexandra. Ya la agregué. ¿Alguien más que haga falta en la asistencia de este día? Ok. Antes de que pasemos a la sesión de este día, que de hecho es bastante corta y es el último tema, solamente tendremos que ver la parte de la ejecución provisional. Ese es el único tema que vamos a ver este día. Seguramente vamos a terminar la clase temprano. Y la próxima clase
De hecho, que a muchos les parece raro que tendríamos la clase hoy, pero como ya se ha hecho en la anteriormente, se hace una sesión para el tema de la semana y luego la sesión de retroalimentación y metacognición, que sería el día que normalmente tenemos la clase, el día jueves. Nada más les anuncio para que ustedes puedan estar presentes, para que podamos tener en consideración eso y podamos asistir a esa sesión, que obviamente va a ser virtual. En este caso, nada más les quería mostrar para que ustedes puedan ver acá en la pantalla sobre la asignación para el día del parcial. Si ustedes se fijan acá, ya tenemos asignada la hora y la fecha para el parcial. En la sala de conferencias 1 y 2, que está en el segundo piso del edificio donde están las facultades, del edificio Gerardo Barrios, y sería de 12:30 a 2:30. En este caso, no sería exactamente a las 12:40, de hecho van a tener más tiempo para realizarlo porque precisamente si ustedes se fijan aquí, no me da opciones como para poner exactamente 12:40 a 2:20. Por lo tanto, van a tener como 20 minutos más para realizar el parcial. Pero bueno, sería el día jueves 9 de diciembre de 12:30 a 2:30 también para la realización del parcial. Recuerden que va a ser presencial. Quiero que lo tomen en consideración por si ustedes tienen algún problema por no poder venir por su trabajo, por sus ocupaciones, por alguna enfermedad, etcétera, me lo hagan saber con tiempo. Y así podemos ir verificando de qué manera se puede realizar el parcial, que siempre sería de forma diferida, pero presencial. Siempre sí o sí va a ser de manera presencial. A menos que por una razón muy justificada no pueda trasladarse hasta aquí a la universidad, no se va a realizar. Pero nada más quería confirmarles que va a ser el día jueves 9 de diciembre, para que ya lo tengan en mente. Y ahora sí, vamos a hablar sobre el tema de esta semana. Como se los mencioné, este tema va a ser bastante breve, ya solo vamos a terminar de hablar de la ejecución forzosa. En este caso hablaríamos de el tema de la ejecución provisional. Como les menciono, posiblemente la clase termine bastante rápido, pero eso nos da la oportunidad de que podamos terminar con el tema y también que la próxima sesión solo nos quedemos con la retroalimentación y con la metacognición. En este tema, hablando de la ejecución provisional, de cierta forma, la ejecución de la misma sentencia aparece como una herramienta bastante novedosa, pero también controversial. Yo les había hablado desde la primera clase que tocamos la parte de la ejecución forzosa, el tema de que no se entendía cuál era la naturaleza de esta figura de la ejecución forzosa, si era como una extensión del proceso mismo, si era de carácter administrativo, quién la va a solicitar, de qué manera se va a solicitar, va a ser dentro del tribunal que emitió la sentencia, quién la va a ejecutar o en manos de quién va a ser la autoridad que va a poder ejecutar esta sentencia. Y bueno, las personas que hacen falta en asistencia, por favor me colocan su nombre en el chat y al final de la sesión yo lo voy a agregar, así que no hay ningún problema. Solo colóquelo ahí y yo al final lo voy a colocar en asistencia. Entonces, en lo que estábamos mencionando, como de forma introductoria, para poder hablar de la ejecución provisional, debemos recordar que esa figura ha sido bastante controversial porque no se había entendido cuál era la naturaleza que iba a tener esta figura. Como les mencionaba, podía ser como una extensión del proceso mismo o podía ser entendido como una herramienta que iba a ser fuera de los juzgados, fuera del tribunal. Pero si nosotros nos ponemos a pensar de una forma lógica, ¿quién podría pedir la ejecución de la sentencia si no es exactamente la persona que ha emitido el tribunal, en este caso la jurisdicción que ha emitido la sentencia, porque es ella a quien se supone se debió haber cumplido la sentencia misma en los términos que la sentencia lo establece. Entonces, esta controversia se da porque para poder llevar adelante estas providencias judiciales, no obstante la apelación, que es un evento que precede, pero dado el efecto suspensivo del recurso, solo la ley expresamente lo prevé en ese sentido. Yo les mencionaba que
la ejecución forzosa sí se puede realizar o tiene su, ¿cómo llamarlo? Puede tener efectos cuando ya se ha pasado de la fase de impugnación, es decir, nosotros tenemos una sentencia y lo que precede a eso es la fase de impugnación. Una vez se ha finalizado con esa fase de impugnación, es decir, el tiempo que prevé la ley para que puedan recurrir, para que puedan impugnar una sentencia, ya sea por un recurso de apelación, de revisión, de casación, etcétera, o los medios que la misma ley ya establece, entonces se pasa a una fase que es la de ejecución. En teoría no debería ser necesaria porque se entiende que por mandato constitucional, los jueces deben verificar no solo dictar una sentencia, sino verificar el cumplimiento de la misma. Por lo tanto, debería ser natural el hecho de que cuando se provee una sentencia, las partes, o en este caso la parte vencida, pueda cumplir con lo que se le ha mandado en la sentencia. Pueda omitir un comportamiento, pueda dar algo, pueda hacer algo, etcétera, lo que mande la misma sentencia. Por lo tanto, debería ser, como les menciono, este hecho completamente natural. Pero ¿qué pasa? En muchas ocasiones, la parte que ha sido vencida decide no cumplir con lo que dice la sentencia. Por eso es que se ha visto la necesidad de poder establecer esta fase de ejecución. En este caso, el mismo Código Procesal, Procesal Civil y Mercantil señala como norma general la posibilidad de ejecutar las sentencias condonatorias, no obstante sean recurridas de forma provisional. También la idea es que tal figura obre como una herramienta disuasiva entre aquellos casos en los cuales se recurre, como cuando se pretende la dilación, en este caso indebida, o sea que el proceso se esté haciendo, se esté atrasando más de lo debido para poder resolver la causa. Por eso, en este sentido, puede resultar relevante la aplicación en el ámbito laboral. Porque ustedes se acuerdan que nosotros hemos mencionado la parte de que el proceso el proceso laboral está diseñado para que sea ágil, para que no sea tan burocrático, para que no sea tan trabajoso, pero sin dejar a un lado el debido proceso, sino que sea lo más ágil que se pueda para tener una resolución que pueda dar fin al conflicto que se ha llevado al tribunal. Pero el hecho es que en muchos casos, de forma dolosa, se dilatan los procesos para que esa sentencia pueda tardar un poco más o para que una de las dos partes se canse y básicamente deje el proceso. Pero bueno, me dan un segundo, por favor. Ok. En ese sentido, puede resultar relevante su aplicación en el ámbito laboral en el entendido de que las sentencias serán ejecutadas pese al patrono o en un intento solamente dilatorio recurre a la sentencia que le condena. En este caso, lo importante que nosotros debemos tomar en consideración es que no importa la parte que haya perdido. Es decir, sobre todo se dan los casos en los cuales quien está solicitando alguna prestación, la restitución de su trabajo, el puesto de trabajo, perdón, o alguna pretensión en específico, es el trabajador. Esto es casi en la generalidad de los casos. Pero lo que se busca acá es que se pueda efectivizar esta sentencia. Esta sentencia es básicamente el título que nos permite a nosotros poder decir, ok, yo quiero que se cumpla lo que se ha sentenciado, lo que se ha fallado dentro de este tribunal. Entonces, eso no debemos perderlo de vista. Si el patrono por alguna razón está dilatando demasiado el proceso, entonces ya vamos a ver cuál es la solución que le podemos dar a este caso. Entonces, al respecto de eso, es necesario que tengamos en cuenta que esta figura no propiamente afecta al perdidoso con su procedencia. Pues en el caso de advertirse que hay un posible peligro de ejecución, el juez deberá ordenar la rendición de una fianza para poder responder en una eventual revocación ulterior a la sentencia en el estrado superior.
Todo esto como parte de lo que se puede dar. Por ejemplo, usted tiene ya la sentencia, pero usted sabe que o usted va a recurrir o la otra parte va a recurrir. Por lo tanto, usted puede pedir la ejecución forzosa de manera provisional, mientras se puede estar revisando este proceso, mientras lo tienen en otra instancia, puede ser a través de una apelación, a través de una casación, etcétera. Pero ¿cuál es la naturaleza? ¿Cuál es la ciencia de esta figura, que es la ejecución provisional? Es el hecho de que ante una eventual revocación, pues por lo menos se tenga una fianza de que se puede cumplir con lo que se ha establecido en la sentencia de la primera instancia. Pero esto no significa que solamente porque tenemos una ejecución provisional, entonces se debe ejecutar, valga la redundancia, se debe ejecutar sin importar lo que pueda decir el tribunal que ha conocido en alzada. Tampoco estamos diciendo eso. Es solo como una manera de poder afianzar en caso de que, aunque se revoque o, bueno, va a depender también de la pretensión que se está intentando revocar o la pretensión que se mantenga firme. De este modo se garantiza no solo la ejecución provisional con los efectos positivos que se han mencionado, sino también el que se indemnice al ejecutado por haberse llevado adelante la misma sin haberse obtenido la confirmación al respecto. Para esto yo les coloqué ahí un esquema, ya lo vamos a ir viendo, de cómo se da esta ejecución provisional para que se entienda un poco mejor, para que procesalmente ustedes ya lo puedan ver cómo es que se da. Quizás ahorita no se va entendiendo mucho, pero ya lo vamos a verificar con el esquema que les traje. Solo me da un segundo, por favor, si no, se me va a descargar todo. Ok, perdón. Entonces, vamos a ver la procedencia de esta ejecución provisional. Y en este caso, vemos que tanto en el ámbito civil como en el laboral, las sentencias se pueden ejecutar provisionalmente. Esta figura se ha traído desde el ámbito civil y también se utiliza en el ámbito laboral. En este caso, son las condenas y pues las constitutivas o meramente declarativas que están sometidas a esta ejecución. Sobre este tipo de sentencias, ustedes ya lo vieron en civil, cuáles son las condenatorias, cuáles son las constitutivas, las que son meramente declarativas, ya comprenden ustedes el significado de cada una de ellas. Todas estas están sometidas a la ejecución denominada como impropia. En este caso, nosotros lo vemos que se debe, que esta figura ha avanzado y se ha considerado como ejecución provisional de la sentencia. Pero en este caso, lo único que se busca es su promulgación. Y entonces, el juez de lo laboral debe estimar en el primer momento si la misma es de aquellas, o sea, si es una sentencia de promulgación. Siéndolo así, se van a establecer las reglas del Código Procesal Civil y Mercantil y llevar adelante las providencias, es decir, el proceso tal cual en la fase de impugnación. En este caso, quiero adelantarme un poco antes de llegar al procedimiento para que ustedes puedan ver el esquema. Eso es lo que quiero que ustedes comprendan de esta clase. Como ustedes pueden ver acá, tenemos la solicitud de la ejecución provisional que lo tenemos bajo las reglas del artículo 570 del Código Procesal Civil y Mercantil. Todas las disposiciones que ustedes ven acá son del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué puede suceder en el caso de la ejecución provisional? Y creo que yo se los había mencionado en la clase anterior, en el caso de la ejecución forzosa, que puede existir oposición. Y esto es algo que lo vamos a ver en este esquema también. Usted lo solicita como como una demanda, como una diligencia, como una solicitud en un escrito y tiene varias opciones. Se lo pueden rechazar in limine, se lo pueden rechazar de una y puede apelar porque tal vez usted ha cumplido con todos los requisitos, porque tal vez usted lo ha hecho en el tiempo adecuado, etcétera. Pero en caso de que por alguna razón usted considere que este rechazo no es conforme a derecho, no está suficientemente motivado o que usted ha cumplido con todos los requisitos, puede apelar perfectamente. También tenemos que en el caso de que usted presente la solicitud, puede existir una
prevención porque usted ha omitido algún detalle, algún requisito que sea necesario para que le puedan admitir, entonces puede suceder dos cosas. No subsana, le rechazan y puede apelar, en caso, como les menciono, que tenga los motivos suficientes para hacerlo, o puede tener 5 días para subsanar. Perdón, creo que se me apagó el micrófono. Bueno, entonces tiene estos 5 días para subsanar, para poder decir, ok, este es el requisito que me hacía falta o aclarar una situación. Muchas subsanaciones son precisamente porque no está claro el fondo del asunto o la pretensión que usted está solicitando, en qué se funda esta pretensión, etc. Y bueno, entonces puede suceder o lo rechazan de una vez o le pueden prevenir. Usted no subsana o si subsana, tiene 5 días para poder hacer esta subsanación. Una vez que usted la presenta o de una vez le admiten, admisión auto de despacho de ejecución, esto bajo las reglas del artículo 574 y 576 del Código Procesal Civil y Mercantil. Para esto necesito que nos vayamos al Código Procesal para que ustedes lo puedan ver. Si me dan un segundo para que les pueda colocar aquí. Ya se lo voy a mostrar aquí en la pantalla. En el esquema se nos menciona que al momento de admitir tenemos el artículo 574 y el 576. Y nos dice, presentada la solicitud, el juez dictará el auto de despacho de la ejecución si concurrieran los presupuestos procesales establecidos en este código. Ya ahí mismo nos dice, bueno, si usted cumple con todos los requisitos, pues bueno, le vamos a hacer el auto de despacho de ejecución. Si el título no presenta ninguna irregularidad y si las actuaciones que se solicitaron son congruentes con el título, entonces este auto no admitirá recurso. Por lo mismo que ya habíamos mencionado anteriormente, en caso de que usted no cumple con los requisitos o que esté solicitando algo que no es parte de la ejecución provisional o la ejecución forzosa directamente, entonces no va a admitir el recurso. Por lo tanto, y también siguiendo las reglas del 576, que es el contenido de este despacho de ejecución, que se va a impulsar de oficio. ¿Por qué? El despacho de ejecución determinará con precisión la persona a la que se dirige, la cantidad por la que se sigue, las actuaciones que se ordenan, incluido el embargo de los bienes y las medidas de localización de los elementos patrimoniales del deudor. Y aquí viene nuestro trabajo como abogados, poder individualizar y localizar estos elementos patrimoniales del deudor para que con esto se pueda afianzar el hecho de que se le pueda pagar estas pretensiones que se le deudan, garantizándolo con estas propiedades o pidiendo el embargo de esos mismos bienes. El juez, si lo considera precedente por un desarrollo más adecuado de la ejecución, hará en su resolución unas cuantas precisiones que estime oportunas. Por eso se menciona acá que va a haber un impulso de oficio, porque el juez va a valorar si realmente es necesario realizar, por ejemplo, el embargo de alguna propiedad que posiblemente ya tiene algún tipo de gravamen o que no sea necesario por el monto que se está solicitando, que se le embarguen muchas propiedades, etcétera. Va a ser el juez el que va a realizar estas estimaciones dependiendo del caso que se le presente. Entonces, en adelante el juzgador va a impulsar de oficio el procedimiento, ordenando las actuaciones que fueran necesarias para que el ejecutante reciba lo que le corresponde. Ojo con esto. Lo primero, se va a seguir tramitando de oficio. Lo único que usted tiene que hacer como abogado es presentar la solicitud y asegurarse de que la admite. Eso es todo. A partir de ahí, el mismo juez ya le va a ir diciendo qué es lo que va a suceder. Y de hecho ya lo tenemos también aquí en el esquema, ya lo vamos a ir viendo. Pero también ahí nos menciona que habla de las actuaciones que fueran necesarias para que el ejecutante reciba lo que le corresponde. No es que él va a pedir, si le están adeudando $500, va a pedir $2,000. No, es exactamente lo que se encuentra dentro de la sentencia, que es lo que le corresponde recibir.
Recuerden que el título que da pie a la ejecución en este caso es la misma sentencia, es el título de ejecución. En la clase anterior estábamos hablando de la diferencia entre el título ejecutivo y el título de ejecución, que son cosas diferentes. En este caso, la sentencia es el título de ejecución. Por lo tanto, esta es como la llave para poder solicitar la ejecución forzosa o la ejecución provisional en su caso. Entonces, ahora sí vamos a volver al esquema que estábamos revisando. Ok. Nos habíamos quedado en la admisión auto de despacho de la ejecución. Para esto se notifica este despacho de ejecución que contiene lo que ya habíamos mencionado en el artículo 576 y luego dentro de 5 días siguientes a la notificación se va a poder formular mediante un escrito de oposición a la ejecución por los siguientes casos. Ya la ley nos establece específicamente cuáles son las razones por las que la persona que ha sido demandada por la ejecución, que se le ha solicitado la ejecución, puede oponerse. Y en este caso es por la falta de carácter o calidad del ejecutante y del ejecutado, porque usted le está pidiendo a otra persona distinta la ejecución de esta sentencia, este título de ejecución, a una persona equivocada. No es a él, no es a esta persona. También por la falta de representación de los mismos, por la falta de requisitos legales en el título. Recordemos que el artículo 574 nos mencionaba que mientras no exista irregularidades en el título, ya les mencioné, esta es la llave para que nosotros podamos solicitar la ejecución. Mientras se cumpla con todos estos requisitos del título, no vamos a tener ningún problema. Por el pago o cumplimiento de la ejecución, que era lo que yo les mencionaba en la clase pasada. Y en este caso nosotros estábamos diciendo de que puede suceder que se le pida a esta persona la ejecución forzosa de esta sentencia, pero al llegar al momento, esta persona puede oponerse porque diga, no, mire, yo ya le pagué. Aquí traigo todos los comprobantes de que yo fui al banco, yo le deposité este dinero en la cuenta que se había asignado, entonces a mí no me puede estar solicitando nada porque yo ya lo pagué. Entonces, ¿qué dijimos la clase anterior? Que es la clase anterior que se iba a hacer. En este caso, va a ser la persona, que en este caso el ejecutado, quien se va a oponer a esto y además se le van a tener que pagar las costas procesales y daños y perjuicios por lo que o sea, por haber pedido la ejecución de algo que ya se había pagado, que ya se había cumplido con esta ejecución. Porque recordemos que en todas, bueno, no en todas las sentencias, más bien, se puede pedir el pago de algo. En muchos casos las obligaciones son de hacer, no hacer, etc. Entonces hablamos del cumplimiento de la ejecución, pero también del pago en caso de que sean prestaciones que se están adeudando. También por haber prescrito la pretensión de ejecución. Para esto ya vamos a ver, según el Código de Trabajo, cuánto tiempo se tiene para poder pedir la ejecución de estas sentencias. También por la transacción o acuerdo de las partes, porque posiblemente haya pedido la ejecución, pero en este ínter de haber sido notificado, la otra parte, o sea, el ejecutado, habla con el ejecutante para decirle, no, si te voy a pagar y te voy a dar una parte tal día, otra parte tal día, te lo voy a depositar, etc. En caso de que exista un acuerdo entre las partes, puede solicitar la oposición y decir, no, mire, señor juez, yo en ese momento ya llegué a un acuerdo con la parte, ya habíamos quedado que se lo voy a pagar de esta y de esta manera en tanto tiempo, o le voy a pasar esta propiedad a nombre de esta persona para pagarle todo lo adeudado, etc. Ahí va a depender del acuerdo al que lleguen las partes. También, después de esto, después de formulada esta oposición y siendo conocida por el juez, se va a convocar la audiencia de ejecución, la que va a ser celebrada dentro de los 5 días siguientes a la notificación. Tenemos que, en este caso, la notificación, se va a notificar el despacho de ejecución y luego en los 5 días siguientes se va a formular la oposición. Luego de la oposición se tienen 5 días para celebrar la audiencia de ejecución.
Ya dentro de la audiencia, que es dentro de estos 5 días, puede haber oposición por motivos procesales, por motivos de fondo, puede haber oposición por falta de competencia territorial, por actuaciones concretas, etc. Pero también, en este caso, puede haber una resolución que estime la oposición, que estima la oposición o que desestima la oposición. Es decir, que el juez va a conocer de esta oposición y va a decir, no, voy a desestimar esto porque no tiene nada que ver, porque no se puede aplicar, porque no está conforme a derecho, etc. O puede estimarla diciendo, ok, esta es una razón válida que se debe conocer en esta en esta ejecución provisional, por lo tanto, es necesario que la veamos dentro de la audiencia. Luego, se puede apelar esta resolución que se da o se puede ejecutar de forma provisional, de forma dineraria, de hacer, no hacer o dar una cosa determinada. Va a depender de la sentencia. Se los he mencionado, no siempre se trata solamente del pago de una prestación. Puede ser restituir a una persona en el cargo, que sería hacer, de no hacer o de dar una cosa determinada. Las obligaciones pueden ser muy distintas y eso ustedes ya lo vieron también en las materias de civil. Por lo tanto, creo que aquí ya queda más claro el hecho de que al momento de pedir la ejecución ya se tiene claro que la resolución nos puede decir qué se puede hacer, qué no se puede hacer, lo que se tiene que pagar, etcétera. Básicamente, esta es la manera en cómo se va a dar la ejecución de una sentencia. Entonces, nada más me adelanté un poco para que pudiéramos ver, cómo se puede dar esta ejecución. Dentro de la solicitud, ya lo habíamos mencionado, artículo 570, que de hecho este artículo 570 nos menciona que la ejecución forzosa solo se puede iniciar a instancia de parte. Esto ya lo habíamos hablado en la clase anterior. Y que la va a solicitar por un medio escrito que debe constar la identificación suficiente de la persona con la que se pretenda dicha ejecución, el título en que se funde, lo que se busca obtener y las actuaciones ejecutivas que se solicitan. Por ejemplo, si usted solicita el pago, si usted solicita un embargo, etcétera. Pueden ser varias las actuaciones ejecutivas que usted puede ir solicitando. También, en el caso de ejecución en dinero, se deberá indicar la cantidad exacta que se pretende, perdón, la cantidad exacta. Por eso es que algunos de ustedes, cuando estaban haciendo los recursos, ahí me colocaban que se pretendía que se pagaran las vacaciones, los salarios caídos, la indemnización, etcétera, pero no ponían la cantidad. Y por eso les bajé puntos, porque ustedes deben colocar exactamente cuál es la cantidad que ustedes están solicitando. El juez no va a adivinar cuánto es lo que se debe. Ustedes deben ser claros y precisos sobre lo que están pretendiendo. No solo en estas solicitudes de ejecución, en las demandas, en las contestaciones, en los recursos, etc. Deben ser claros y precisos. También, la cual podrá ser incrementada hasta en una tercera parte para cubrir el pago de los intereses que se devenguen y las costas que ocasionen durante la ejecución, sin perjuicio de la liquidación posterior. Todo esto va a depender de la naturaleza del caso que se presente. En algunos casos va a ser necesario el pago de costas, va a ser necesaria la liquidación, pero en otros no es necesario, solamente es el pago de lo que se está adeudando. Entonces, tenemos la identificación y el acompañamiento del título en que se funde, no es simplemente la identificación de título, nominal del título, nada más, sino también debe ser identificado dentro del listado de las cuestiones que están reguladas en el artículo 554 y también en los artículos 555 del Código Procesal Civil y Mercantil. Estos artículos lo que nos mencionan, el 554 y 555, nos mencionan los títulos de ejecución nacional y los títulos de ejecución extranjera. Y esto ya lo habíamos hablado en la clase anterior. Por eso les mencionaba desde el principio que esta clase va a ser un poco corta, porque básicamente solo es como poder terminar de poder hablar de los títulos de ejecución provisional a través de lo que ya hablamos de la ejecución forzosa. El 554 nos habla de los títulos de ejecución nacional, que son las sentencias judiciales firmes,
los laudos arbitrales firmes, los acuerdos, la transacción que haya sido judicialmente aprobada y la homologación del juez o tribunal. Las multas procesales, la planilla de costas judiciales, visadas por el juez respectivo, y cualquiera que sean las resoluciones judiciales que conforme al Código Procesal Civil y Mercantil se puedan llevar aparejada una ejecución. Hay que tomar en consideración esto y también el artículo 555 nos habla de los títulos de ejecución extranjera. Ahora bien, la protección que se solicita, porque como ya lo habíamos mencionado dentro del mismo esquema que estuvimos viendo, la petición exacta que se deduce, que bien puede ser lo de carácter dinerario, pero también tenemos otra obligación de hacer, de no hacer, de entregar una cosa específica, debe ser determinado de forma exacta. ¿Qué es lo que quiere que haga la persona? ¿Qué es lo que quiere que haga el ejecutado? Bueno, que me pague los $558.95 que me está deudando. ¿Ok? Quiero que me restituya en mi puesto de trabajo. ¿Ok? En la misma sentencia, en primera instancia, se había colocado así, pero hasta el momento no lo ha hecho. Entonces, quiero que se ejecute esa sentencia. Bien. Y así usted puede ir solicitando, pero de forma exacta, qué es lo que está pidiendo. Entonces, pero como lo mencionaba, puede ser una obligación de hacer, no hacer, de entregar una cosa determinada. Y la designación por el ejecutante. Si ello es posible, de los bienes suficientes para del ejecutado, para con ellos, sin previo embargo, obtener la realización del derecho del acreedor. En caso de que los bienes sean insuficientes, el ejecutante debe solicitar las medidas de localización e investigación que ya están previstas en el artículo 571 del Código Procesal Civil y Mercantil. En este artículo 571 nos menciona la designación de los bienes y nos dice que en la solicitud se podrá hacer mención de los bienes del ejecutado que podrían ser afectables por la ejecución, si estos fueran conocidos por el ejecutante. Pero si este no los conoce, porque puede ser así, que usted solo conoce que tiene una casa, un carro y ya, pero esta persona podría tener otros bienes, si no los conociera o no fueran suficientes, tendrá derecho a solicitar al tribunal las medidas de localización de otros bienes previstos en este código. Por lo tanto, en la misma solicitud, usted va a agregar los bienes que conoce y pedirle al tribunal las medidas de localización de otros bienes. Usted se los puede solicitar a ellos para que sean ellos los que puedan verificar qué más se le puede embargar a esta persona para cubrir lo que está adeudando o lo que no ha realizado y por lo que se hace necesario el embargo de estos bienes. También tenemos la designación por el ejecutante, que en este caso ya lo habíamos mencionado, la localización y la investigación de estos bienes, en caso de que no se conozca. También tenemos la determinación del sujeto legitimado pasivamente de la ejecución, los cuales vendrán determinados por el propio título, que ya habíamos mencionado que debe ser de forma regular, o sea, no debe tener ningún tipo de irregularidad este título, porque lo que nos interesa acá es poder solicitarle a la persona correcta, según el título que nosotros tenemos, para que nos pueda pagar las prestaciones que nos están adeudando, para que haga, no haga o dé una cosa en específico. También, teniendo en consideración la perspectiva de la postulación técnica, la intervención en la ejecución conforme a las normas establecidas en el artículo 67 y 572 del Código Procesal Civil y Mercantil. Que en este caso, este artículo 572 nos habla de los documentos que acompañan a la solicitud. Se debe acompañar del título, salvo que se trate de una resolución dictada por el propio juez a quien se dirija o de un acuerdo o transacción aprobado u homologado por él, en cuyo caso bastará con señalar el procedimiento de que se derive. En este caso, si es el mismo juzgado el que va a conocer, lo único que usted debe hacer es colocar la referencia y establecer en qué fecha se dio esta sentencia o esta homologación de estos acuerdos a los que han llegado las partes.
También se pueden acompañar con los documentos que exija la ley, así como los que estime el solicitante que sean necesarios y útiles y convenientes de acuerdo al desarrollo de la ejecución. En este caso, ustedes pueden verificar, dependiendo del caso que se conozca, qué otro documento se puede agregar. Y solo se acompañará el documento acreditativo de poder del abogado cuando éste no sea el mismo que actuó en primera instancia. Por eso, hablamos de la parte de la postulación técnica, porque en caso de que sea otro abogado que esté representando a esta parte, al ejecutante, en esta solicitud de ejecución forzosa, va a tener que colocar el poder para denotar que ha sido otro abogado el que lo va a representar en esta solicitud, en esta ejecución forzosa. Todo esto de conformidad con lo establecido en el artículo 572. También se podrá aportar aquellos documentos que acrediten los precios o cotizaciones para el cómputo del dinero o las deudas no dinerarias. Es decir, ahí se va a poder colocar los documentos donde se acredite el precio o más bien lo que se le está adeudando, a menos que estos sean datos oficiales o públicos. También tenemos la acumulación de ejecuciones, por ejemplo, que un mismo patrono se le condenó en varios procesos diferentes a ciertas obligaciones y que no las ha cumplido, entonces se pueden acumular las ejecuciones. También tenemos el despacho de la ejecución, que está en el artículo 574, que ya lo mencionamos, por lo que nos decía el esquema, que tenemos 5 días para ese despacho, es decir, para la para la admisión de esta solicitud y para la posterior notificación de la parte ejecutada, el impulso de oficio, cuándo se va a notificar, los efectos que tiene y el rechazo. Esto ya lo hablamos de lo que teníamos nosotros en el esquema. La calificación de la solicitud se puede rechazar en virtud de que no se ha cumplido con los requisitos establecidos, con que hay irregularidad del título, ya lo habíamos mencionado también en el esquema. El contenido del despacho también lo explicamos con el artículo 576. Respecto a la notificación del despacho, ya mencionamos que tenemos 5 días para esta notificación y los efectos de la notificación lo tenemos en el artículo 578. Respecto a este artículo nos dice que el inicio de la ejecución, notificado el deudor, supone la orden judicial que le impide disponer de sus bienes o derechos, limitarlos o gravarlos sin autorización judicial. Esto es sumamente importante porque en muchas ocasiones la primera reacción que tenemos de la persona a la cual se le está solicitando la ejecución es tratar de buscar la forma de poder enajenar estos bienes sin obviamente la autorización judicial. Por lo tanto, el efecto que tiene esta notificación es, además de hacerla saber que va a ser parte de este proceso de ejecución forzosa, además de esto, va a ser necesario que no pueda gravar, o sea, que no pueda enajenar ninguno de estos bienes. Y deberá asegurarse mediante la anotación en los registros públicos correspondientes si a ello hubiera lugar. O sea, si realmente se ha pedido la anotación preventiva o el embargo de algunos de los bienes. Cumplida la obligación de la manifestación de los bienes suficientes, se alzará la prohibición general de disponer de ellos. Por lo tanto, no va a poder venderlos, no va a poder hipotecarlos, no va a poder enajenarlos de ninguna manera. Y lo otro que nos agrega este artículo es que si no hay bienes suficientes, serán nulos todos los actos de disposición o renuncia efectuados por el ejecutado desde el momento en que solicite el inicio de la ejecución. Pero, como les mencionaba también, la contraparte tiene la posibilidad de solicitar al juez que pueda investigar o localizar otros bienes que pueda tener esta persona, o si no tiene bienes suficientes, entonces determinar qué es lo que se puede hacer en este caso. Luego tenemos la oposición de la ejecución, que ya habíamos visto también en el esquema, cuándo se puede dar esta oposición. Y el artículo 579 ya nos especifica cuáles son exactamente cuáles son exactamente las posibilidades o las razones por las cuales se puede oponer a la ejecución.
y ya las habíamos mencionado, por falta de carácter o calidad del ejecutante, es decir, que es una persona diferente a la cual se mencionaba dentro de la sentencia. Lo mismo sucede con el ejecutado, que usted le vaya a solicitar la ejecución de la sentencia a una persona que no aparece dentro de la sentencia, la falta de representación de los mismos, la informalidad legal del título, que no cumpla con los requisitos, que ya se haya pagado, el cumplimiento de lo que ya se había mencionado dentro de la sentencia, que ya haya prescrito, y también la transacción, es decir, esta forma anormal de haber terminado ese proceso o que se dé un acuerdo entre las mismas partes. En el caso de la sustanciación, tenemos el artículo 580, en el cual nos dice que la oposición se podrá sustanciar sin suspensión de las actuaciones en una audiencia en la que serán citadas todas las partes todas las partes personadas para que puedan acudir con los medios de prueba que intenten valerse, y deberá celebrarse dentro de 5 días siguientes a la notificación. Respecto al plazo, ya lo habíamos mencionado, quizás acá lo único que podemos agregar de lo que ya habíamos hablado en el esquema es el hecho de que sí se pueden aportar pruebas suficientes. Por ejemplo, si una de las partes se opone y dice, mire, yo ya le pagué, aquí está el depósito en el banco tal, en fecha tal, como se había establecido en la sentencia, yo ya pagué estas prestaciones que estaba deudando. Así que no me pueden pedir la ejecución porque yo ya saldé esa deuda. También, por ejemplo, imagínense el caso de que el ejecutante no comparezca a esta audiencia, entonces se va a decidir sobre los motivos de oposición sin escucharle. No se presenta, no genera ningún tipo de aporte respecto de las pruebas, por lo tanto se va a realizar siempre la audiencia y se va a resolver conforme a eso, a pesar de que no esté el ejecutado ahí. Y esto no va en contra del, no va en contra del principio de defensa y contradicción, porque él legalmente se le cita para que pueda acudir a esta audiencia, pero si él decide no hacerlo, también es parte de su derecho, no presentarse, por lo cual no va a poder defenderse, no va a estar en igualdad de armas, pero eso no significa que entonces se va a transgredir este principio de defensa y contradicción. Luego tenemos la oposición por falta de competencia. Bueno, esto creo que también ya lo habíamos hablado. Y tenemos los recursos, que en este caso, si no se admite, tenemos el recurso de apelación. Por que no se admite la oposición, también tenemos recurso de apelación. Todo esto conforme al artículo 584 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y también tenemos la suspensión de la ejecución, que es de carácter eventual. Aquí mismo se los había puesto. Todo esto porque nosotros tenemos en el artículo, permítame, 586, la suspensión solo podrá, o sea, la ejecución solo podrá suspenderse mediante auto dictado al efecto cuando lo soliciten todas las partes personadas o cuando lo ordene expresamente la ley. Todo esto va a depender del caso en específico, sin perjuicio de que se mantengan las medidas necesarias para garantizar las actuaciones ejecutivas adoptadas. En el caso de la suspensión, antes de decretarse esta, se deben cumplir con las medidas ejecutivas adoptadas. Es decir, si hasta ese momento hay medidas que es necesario ejecutarlas, se van a realizar y luego se solicita la suspensión y posteriormente se puede reanudar esta misma ejecución. También tenemos el planteamiento del proceso de revisión, la regla especial del caso de revisión de la sentencia dictada por la rebeldía y la prejudicialidad penal. Por ejemplo, que se suspende esta ejecución porque, solo manera de ejemplo, el título, es decir, el que da pie a la ejecución, ha sido, por ejemplo, digamos, ha sido sujeto a, podría ser, permítame, se me ha ido la palabra. Puede existir algún tipo de falsedad material, puede existir algún tipo de dolo respecto a una de las partes, por ejemplo, que usted le hayan dado una sentencia en un juzgado y que usted haya modificado esa sentencia de forma dolosa de alguna manera y que usted sea esa la que presente para pedirle ejecución, entonces esto ya constituye un delito. Por lo tanto,
Entonces, se solicita que se suspenda la ejecución para poder conocer primero en la parte penal y después resolver acá. Luego tenemos el esquema que ya habíamos estado viendo. Y ahora sí vamos a hablar específicamente de la ejecución provisional. En este caso, cuando ya hay una sentencia de condena, una sentencia condenatoria, no obstante que la parte condenada puede hacer uso del recurso correspondiente, se puede ejecutar. Todo esto lo tenemos, por ejemplo, está regulado en el artículo 593, que son títulos provisionalmente ejecutables. Y nos dice este artículo que podrán ser ejecutados provisionalmente en tanto se sustancian los recursos interpuestos contra ella las sentencias de condena dictadas en tribunales de la República en los procesos civiles y mercantiles, salvo los que impongan realizar una declaración de voluntad. En todo caso, básicamente la ejecución provisional es aquella que usted solicita a manera de garantizar esta ejecución, es decir, el pago de estas pretensiones, el cumplimiento de esta sentencia mientras se está conociendo en la fase de impugnación. Se tiene también esta medida. Ahora bien, la ejecución forzosa ya directamente es cuando se ha finalizado la fase de impugnación. Por eso se tiene esta posibilidad de solicitarlo antes de forma provisional. Y en este caso, el juez va a decretar el auto que ordena la ejecución provisional, según las reglas del 595, cuando no se admite recurso alguno, el que no lo deniega admite la apelación. Luego tenemos lo mismo, se notifica el ejecutado, la oposición en caso de que se pueda dar dentro de los 5 días y se tramita exactamente tal cual como ya lo vimos en el esquema. Se convoca la audiencia de la ejecución, en este caso provisional, se da la audiencia después de 5 días para que se ha dado la convocatoria, se da una resolución donde se estime o se desestime esta ejecución. Si se estima, entonces se deja en suspenso la ejecución provisional. Y si se desestima, se sigue adelante con la ejecución. Es decir, ya hacer directamente efectiva la ejecución con el embargo de los bienes, etc. Aquí va a depender del caso en específico, de las pruebas que se presenten, de lo que suceda en la audiencia y de cómo se vaya a tramitar esta ejecución. Eso es básicamente lo que nosotros nos hacía falta ver en este tema de la ejecución forzosa. Como ya les había mencionado, este tema no va a venir en el parcial, nada de lo que tenga que ver con la ejecución forzosa, solamente el caso de los recursos. Recurso de apelación, recurso de casación y recurso de revisión. Así que no sé si hay alguien que tiene alguna consulta, alguna pregunta respecto del tema de hoy o respecto del parcial. No sé si alguien tiene alguna duda. Yo les había mencionado que esta clase iba a ser bastante breve debido a que únicamente estábamos viendo lo último respecto de la ejecución forzosa, que en este caso es la ejecución provisional. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Ok, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Ya les había mencionado que entonces el día jueves 9 de diciembre vamos a tener el parcial y va a ser de las 12:30 a las 2:30 de la tarde. Así que cualquier duda o cualquier inconveniente que ustedes tengan para poder venir a realizarse el parcial, por favor me lo hacen saber con tiempo. Espero entonces que cualquier duda ustedes me la hagan saber en el grupo de WhatsApp o en el foro semanal de consultas. Nos vamos a quedar hasta acá. Les agradezco mucho por su puntualidad y por su disposición para estar en esta sesión. Espero que todos estén muy bien, cuídense mucho y pasen feliz tarde. Feliz tarde, Lick. Feliz Bendiciones. tarde, Lick. Gracias igualmente. Feliz tarde. Gracias, cuídense.